Hola amigos, mi nombre es Edwin Ortiz y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Enigma Cero. El día de hoy vamos a trabajar con los libros de Excel. Vamos a ver lo que son los formatos, los estilos, lo que son los rangos, vamos a ver algunas fórmulas también. Entonces, como pueden ver en pantalla, tenemos una plantilla de una compañía. Esta compañía trabaja certificados de depósitos a plazos y quiere automatizar su base de datos. Entonces, tenemos lo que es el código del cliente, el primer apellido, segundo apellido, tenemos lo que es el nombre del cliente, tenemos lo que es el número de certificado de depósito, también tenemos el valor o el monto principal del certificado, tenemos la tasa correspondiente a cada cliente y con respecto a esa tasa, debemos de buscar el tipo de tasa correspondiente. Para eso tenemos en la hoja de tasas eh, una tabla en la cual tenemos en la columna B el porcentaje de tasa, 13%, 15%, 16% y así sucesivamente. Y en la columna C tenemos lo que es el tipo de tasa, que sería corriente A, corriente B, corriente C, con respecto al monto de tasa que le corresponde a cada cliente. También tenemos en la hoja de objetivos, los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico que vamos a obtener al final de esta práctica. Luego tenemos en la hoja de instrucciones las instrucciones que nos van a ir indicando que debemos ir haciendo en la plantilla de obligaciones. Antes de continuar, los invito a suscribirse a mi canal, Enigma CR, y también activar la campanita para estar siempre actualizados a más contenido. Los invito también a seguirme en mis otras redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre de la página oficial Enigma CR. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Antes de iniciar con la práctica, vamos a leer los objetivos que vamos a obtener al final de esta práctica. Objetivo general, que el estudiante sea capaz de incorporar en una hoja electrónica las diferentes opciones que brinda Microsoft Excel para trabajar con datos que le permitan generar soluciones automatizadas a problemas determinados a partir del uso de fórmulas y funciones predeterminadas. Objetivos específicos. Durante el transcurso de la sesión, los estudiantes deberán hacer cálculos utilizando rangos de celdas. B. Aprenderán a cambiar la forma de visualizar datos de la hoja electrónica utilizando las diferentes opciones que prevé Microsoft Excel en cuanto a formatos, estilos y temas. Efectuar validaciones de datos por ingresar en las celdas. Realizar cálculos y operaciones condicionados a verificación del cumplimiento del criterio específico. Buscar valores específicos en una matriz de datos. Instrucciones es un ejercicio único certificado de depósito a plazo. Una compañía desea llevar un mejor control de sus obligaciones con el público, razón por la cual le ha solicitado a usted que cree un registro auxiliar de los certificados de depósito a plazo que mantienen los clientes en la entidad. Se desea una herramienta que automatice los cálculos lo máximo posible a fin de contar eficientemente con la información básica acerca de dichas inversiones. En la hoja de obligaciones del documento Excel brindado por el profesor, procede a realizar las siguientes actividades. A. Cambie el formato de las siguientes celdas y cómo se especifica. Celda A1, tamaño 16, letra tipo Cambria, letras en color azul oscuro. Fondo en color celeste, opción negrita habilitada, bordes en color azul oscuro. Bueno, nos vamos a la hoja de obligaciones. Y lo primero que dice es que seleccionemos la celda A1. Entonces, bueno, podemos ver que acá lo seleccionamos y acá arribita nos dice que el valor de la celda o la posición de la celda es la celda A1. Esto se lee por medio de el nombre de su columna, que en este sería la posición A, la columna A y la fila 1. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a realizar el formato personalizado que nos indican las instrucciones. Algunas cosas las podemos hacer desde aquí afuera, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita les voy a enseñar a realizar un formato personalizado desde esta opción personalizada, ¿verdad? Se abre el formato de celdas y lo primero que nos indicaban era el tamaño 16. Seleccionamos el tamaño 16 y luego nos dicen el tipo de letra Cambria. Escribimos la palabra Cambria. La seleccionamos. Bien. Luego nos dice
letras en color azul oscuro. Vamos a buscar el color azul oscuro, ¿correcto? Y luego nos dicen fondo en color celeste. Vamos a buscar el fondo de relleno. Dice que color celeste. Seleccionamos el color celeste. Luego dice opción negrita habilitada. Bueno, nos vamos otra vez al tipo de fuente y nos vamos a ver negrita. Seleccionamos negrita. Luego dice bordes en color azul oscuro. Nos vamos a la opción de bordes. Seleccionamos los bordes. ¿No? Y ahí, bien. Y nos indican que le demos el formato de azul oscuro. Bien, creo que ya estamos. Le damos a aceptar. Y como pueden observar, se le dio el formato adecuado. Vamos a seleccionar estas tres celdas. Vamos a ir nuevamente al formato personalizado. Y le vamos a dar el mismo formato a las otras celdas, a la B y a la C. Entonces dice que relleno celeste, los bordes de color azul oscuro. Vamos a ver. Listo. Y ya con eso le damos el formato a al rango de celdas que contienen la palabra completa, certificado de depósito a plazo. Bien. Ahora vamos a ver las instrucciones de las siguientes instrucciones. Dicen, celda D2 a la celda E2. Tamaño 14, letra tipo calibrí, letras en color azul oscuro. Opción negrita habilitada, bordes en color azul oscuro. Nos vamos a la hoja de obligaciones. Seleccionamos la celda D2 y la celda E2. Dice, nos vamos a formato personalizado y dice que debemos de asignarle el tamaño de letra 14. Luego dice el tipo de letra calibrí. La escribimos. Primero hay que borrar. Borramos. Escribimos la palabra calibrí. La seleccionamos. Y luego dice letras en color azul oscuro. Le damos el color a la letra. Y luego dice negrita habilitada. Seleccionamos negrita. Y luego dice bordes en color azul oscuro también. Nos vamos a los bordes. Bordes y seleccionamos los bordes horizontales y verticales de los lados. No seleccionamos este del medio. Y le asignamos un color azul oscuro. Aceptar. Y como observan, ya se le dio un formato a ese rango, ¿verdad? De D2 a la E2. Bien. Luego dice, nos vamos a las siguientes instrucciones. Celdas de A5 a la M5, tamaño 13, letra tipo calibrí, letras en color azul oscuro, fondo en color celeste, opción negrita habilitada, borde externo en color azul oscuro, datos centrados tanto horizontal como vertical. Nos vamos a la hoja de obligaciones y seleccionamos el rango desde la A5 hasta la M5. Para yo seleccionar todo ese rango, lo que yo hice fue presionar la tecla Shift y fui moviendo el cursor hasta la celda M5. Entonces vamos a realizar las indicaciones. Lo primero que hice es darle un formato personalizado de tipo de letra, tamaño 13. Bueno, como acá no nos dan la opción, vamos a escribirla desde aquí arriba. Dice 13. Bien. Letra tipo calibrí. Escribimos el tipo de letra, calibrí. Luego dice
letras en color azul oscuro. Seleccionamos el color de la letra, azul oscuro. Luego nos dicen el fondo color celeste. Nos vamos a la opción de relleno y seleccionamos el fondo de color celeste. Luego dice opción negrita habilitada. Nos vamos a la opción de fuente, seleccionamos negrita. Luego dice borde externo en color azul oscuro. Nos vamos a la opción de bordes, seleccionamos los bordes externos y nos piden que le demos el formato de color azul oscuro. Datos centrados tanto horizontal como vertical. Nos vamos a la opción de alineación y seleccionamos centrar en horizontal y centrar en vertical. Bueno, ahora le damos aceptar y como pueden observar, le demos ya un formato al encabezado de la plantilla. Bien, yo sé que ustedes me pueden decir, profesor, pero ya Excel nos brinda herramientas donde le podemos dar un formato personalizado a la plantilla o a la tabla. Entonces yo les digo a ustedes que esta práctica más que todo es para las personas que apenas están conociendo esta herramienta de Microsoft Excel. Entonces sabemos, por ejemplo, que le podemos dar un formato de tabla desde esta opción, pero el propósito es hacer todas las cosas paso a paso para las personas que apenas vienen aprendiendo. Ahora sí, vamos a ver las instrucciones del inciso B, que dice, partiendo del hecho que el cálculo del interés ordinario con el tiempo ordinario se calcula con la fórmula monto principal por tasa por plazo dividido entre 360 y que el dato plazo es la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del certificado. Ubíquese en la columna cálculo de intereses y usando la fórmula días 360, esta fórmula calcula los días con base a los años de 360, que es como se calculan los días en términos financieros. Calcule los intereses para cada certificado. Bueno, entonces en términos financieros, cada mes solamente tienen 30 días y el año se toma en cuenta como 360 días. Y luego dice, vamos a ir a la hoja de obligaciones, que para calcular estos intereses, la fórmula es el monto principal del certificado por la tasa que se le asignó, en este caso el 13%, por la tasa por el plazo transcurrido, ¿verdad? Entonces, para encontrar los días, se necesita la fórmula días 360. Vamos a calcular los días acá arriba. Días, ahora sí, la fórmula sería días 360, la seleccionamos, abrimos el cuadro de la fórmula y nos indica que seleccionemos la fecha inicial, la seleccionamos, luego la fecha final, la seleccionamos, luego nos preguntan el método, le ponemos falso, porque falso significa que va a aplicar el método americano, verdadero significa que aplicaría el método europeo. Aceptamos y como pueden observar, se calcularon 1080 días. Ahora sí, vamos a realizar la fórmula completa para calcular el monto de los intereses. Sería el monto principal por la tasa por los días transcurridos o el plazo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que sería con la fórmula días 360, abrimos y nos preguntan la fecha inicial, seleccionamos fecha de emisión, dos puntos, fecha de vencimiento, dos puntos y la palabra falso. Cerramos y esto hay que dividirlo por 360. Y obtenemos un cálculo de interés de 460.200. Estamos usando el signo de moneda colones porque yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo estoy utilizando la moneda en colones. Pero ustedes le pueden dar el formato del país que son. Entonces, por ejemplo, abrimos el formato de moneda, nos vamos a los diferentes símbolos de monedas y pueden cambiarle
el tipo de moneda con el que desean trabajar, ¿verdad? Entonces voy a cambiárselo por uno inglés, en esta ocasión inglés, Estados Unidos. Aceptamos y se muestra el signo del dólar, ¿verdad? Pero en este caso yo estoy trabajando con la moneda en colones. Bien, ahora sí, ya realizamos el cálculo y debemos de arrastrar esta misma fórmula a las demás celdas para que se muestren el cálculo automatizado de los intereses de todos los certificados. Bien, la instrucción C dice, posiciones en la columna estado y asigne a cada celda mediante las funciones condiciones si el valor vencido cuando la fecha de vencimiento sea menor a la fecha de corte. El valor por vencer cuando falten 10 días o menos por su vencimiento. O el valor activo si faltan más de 10 días para su vencimiento. Nos vamos a ir a la hoja de obligaciones. Seleccionamos la celda o la columna de estado y vamos a aplicar las condiciones, ¿verdad? Que dice el apartado C. Pero ¿cómo sé yo cómo realizar la fórmula, ¿verdad? Entonces, para esto los invito a ver el video de algoritmos. En el video de algoritmos realizamos unas prácticas donde entendemos lo que es el problema, ¿verdad? Entonces, paso número 1, entender el problema. Paso número 2, aplicar un algoritmo que nos lleve a resolver este problema. Paso número 3, aplicar ese algoritmo. Paso número 4, evaluar ese algoritmo y ver si efectivamente fue la mejor opción o el mejor camino por realizar, ¿verdad? Entonces, los invito a ver ese video de algoritmo, que no se lo pierdan. Y en este caso, yo ya realicé mi algoritmo. Hice, por ejemplo, igual si la función condicional sí, la primera instrucción que nos decía era que si el valor de vencimiento es menor al de corte, quiere decir que es un certificado vencido. Entonces, si vencimiento es menor, si vencimiento es menor al de corte, lo encapsulamos, ¿verdad? Como valor absoluto para el momento de arrastrar la fórmula, ¿verdad? Entonces, que siempre siga referenciado con la celda E2. Entonces, si el valor de vencimiento es menor al corte, entonces es un certificado vencido. Está la opción 1. Luego la opción 2 nos dice que si está a menos de 10 días, entonces que le pongamos el estado por vencerse, ¿verdad? Entonces, si la fecha de corte lo encapsulamos, vamos a ver. Si la fecha de vencimiento, bien, menos la fecha de corte, la encapsulamos, es menor o igual a 10, entonces por vencer. Y si no, o sea, si no está vencido y no está por vencer, ¿qué quiere decir? Que es un certificado que está activo. Bien, enter. Y como pueden observar, el vencimiento de este certificado es el 9 de mayo del 2021 y la fecha de corte es el 31 del 12 del 2020. Quiere decir que todavía le queda medio año más o 5 meses a este certificado, ¿verdad? Entonces, por eso es un certificado activo, porque todavía no se ha vencido. Bien, entonces verificamos acá, sí, todo está bien, que vamos a realizar, arrastrar la fórmula para que todas las celdas tengan la misma fórmula. Bien, entonces como pueden observar tenemos unos activos, otros vencidos, ¿verdad? ¿Por qué están vencidos? Porque dice que
se vencen el 21 del 12 al 2020, ¿verdad? Y la fecha de corte que estamos en este momento realizando el ejercicio sería el 31 del 12 del 2020, ¿verdad? Entonces ya esta fecha ya pasó. Entonces, por vencer, ¿por qué por vencer? Entonces dice que el 4 del 1 del 2021, ¿verdad? Entonces está a 10 días de la fecha de corte. Entonces, en menos de 10 días, el certificado está por vencer. Luego tenemos certificados activos. En marzo está más de 10 días activos y otros que ya están vencidos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver las instrucciones del problema C. Dice, posiciónese. Bueno, bueno, ese fue el C. Ahora dice el D. Pase a la hoja de tazas y cambie el estilo de las celdas, tal y como se especifica a continuación. Dice que las celdas B4 y C4 asignen un estilo de encabezado con centración horizontal. Entonces nos vamos a la hoja de tazas, seleccionamos B y C y vamos al estilo de celdas y nos dice que le demos un estilo de encabezado. Vamos a ver, Bien. Luego dice, listo. Ahora, del rango B5 a C11 asigna un estilo 60% énfasis con el mismo color del encabezado anterior y con una concentración horizontal. Nos vamos a tazas, seleccionamos el rango de B5 a C11 y nos vamos al estilo de celdas. Nos decía un énfasis del 60. Bien, ahora vamos otra vez a instrucciones. Dice, vuelva a la hoja de obligaciones, colóquese en la columna tipo de tasas y utilizando la opción buscar V, asigne a las celdas de dicha columna la descripción del tipo de tasa que está en la hoja de tasas en la columna C, con base en el valor establecido en la columna de tasa. Bueno, nos vamos a ir a la hoja de obligaciones y nos está solicitando que de acuerdo a la tasa, al valor de la tasa, que en este caso sería un 13%, asignemos con respecto a esta tabla el tipo de tasa, ¿verdad? Entonces, si es 13% frente a y así sucesivamente. Nos vamos a ir a obligaciones, vamos a aplicar la fórmula buscar V, abrimos el cuadro de la fórmula y nos preguntan, el valor a buscar es el valor que está como referencia en la misma fila. Luego nos preguntan matriz o tabla en la que vamos a trabajar. Bien, vamos a trabajar en la matriz de tasas. Seleccionamos el rango y luego nos pregunta indicador de columnas. Está en la columna número 2 y luego nos preguntan el rango. Bueno, en este caso, como los valores están ordenados, se puede seleccionar la opción de verdadero. En otro caso que no estuviesen ordenados, por ejemplo, 15, 13, 15, 16, ¿verdad? Entonces, que estuvieran en desorden, primero el 15, luego el 13 y luego el 16, ¿verdad? Entonces, es mejor seleccionar la opción de falso. También debemos de anclar el valor del rango. Debemos anclar el rango porque a la hora de distribuir la misma fórmula a las otras celdas, para que siempre estén conscientes de que estamos trabajando con el mismo rango, porque si no lo anclamos, también se van a mover ese rango de la tabla que estamos trabajando, ¿verdad? También en esta parte, en vez de verdadero o falso, podemos poner 1 como verdadero o 0 como falso, ¿verdad? Entonces yo voy a poner 1, aceptar, y como pueden observar, el tipo de tasa del 13% es corriente A. Ahora sí, voy a distribuir la fórmula a las demás celdas y como pueden observar, el 20% es tipo de tasa de un cliente que es especial. Ajá. Luego, vamos a ver qué nos dice las instrucciones F.
posiciones en la columna tasa y haga una variación de las celdas de manera que solo se permita incluir los datos establecidos en la hoja de tasas. Bien, no solicita que validemos que en estas opciones solo se permita incluir tasas que estén en la hoja de tasas, ¿verdad? Solo tasas 13, 15, 16, 17, 18, 19 o el 20, ¿verdad? Entonces vamos a ir a validar esas opciones. Vamos a la opción arriba que dice datos. Luego abrimos el cuadro de validaciones, validaciones de datos. Y nos preguntan que de cuáles valores se van a permitir. Van a ser de una lista. El origen de esa lista, nos vamos a la hoja de tasas y seleccionamos este rango. Luego podemos personalizar el mensaje de error, validar tasas. Luego el mensaje de error va a ser, solo se permiten las tasas que están en la hoja de tasa. Bien, aceptamos y como pueden observar, ya todas las celdas están validadas. Entonces, por ejemplo, esta celda que está en la posición G6, queremos asignarle la tasa 12 y nos va a mostrar el mensaje de error, ¿verdad? El mensaje de validación dice, solo se permiten las tasas que están en la hoja de tasas, ¿verdad? Entonces le damos cancelar y ahora vamos a asignarle otra tasa, por ejemplo, el 15, ¿verdad? Y si nos permite, vamos a dejarla con la tasa 13. Bien. Ahora la instrucción G dice, inserta una nueva hoja llamada resumen. En dicha hoja realice lo siguiente. Vamos a insertar primero la hoja llamada resumen. Vamos a ver dónde está la hoja. Aquí es, nos aparece como con nombre hoja 3. Vamos a ponerle resumen. Bien. Bueno, vamos a aprovechar que estamos acá de una vez para asignarle un color a cada hoja. Vamos a decir color de pestaña y vamos a ir seleccionándole un color a cada hoja. Color, este color, el resumen. Vamos a asignarle colores de verde, dorado y vamos color este como naranja. Bien, otra vez a las instrucciones. Vamos a ver. Luego dice, escriba con estilo de encabezado los siguientes títulos en la celda 1. Tipo de pago en la celda B1. Total en la celda C1. Conteo y en la celda D1 promedio. Bien. La hoja de resumen. Y dice que aquí debemos de poner tipo de pago. Vamos a hacer la hoja un poco más grande para que se pueda visualizar mejor. Luego en la B dice total, luego dice conteo, luego promedio y que debemos darle un formato de encabezado. Vamos a ver inicio, estilo de celda y le vamos a dar este encabezado. Bien, vamos a ver qué dice luego las instrucciones. Escriban a celda 2 mensual, A3 trimestral, anual y en la celda 5 vencimiento. Vamos a ir otra vez a la hoja de resumen y nos pide que acá escribamos la palabra mensual, trimestral, anual y vencimiento. Listo, vamos nuevamente a las instrucciones. A los rangos de celdas de la B2 a la B5 y de 2 a la D5, asígneles un formato de moneda con el símbolo de colones y 2 decimales.
Bien, entonces vamos al resumen. Dice que este rango, el símbolo de moneda, y a este rango también el símbolo de moneda con 2 decimales. Vamos a ver. A cada, a cada celda de la columna B en el rango E2 a la vez 5 asigne la suma de los montos principales de certificados que se pagan con su respectiva descripción de columna. Bien, nos vamos a el resumen. Entonces, lo que debemos de calcular es el monto que se paga por los certificados mensuales, el monto total que se pagan por los certificados trimestrales, anuales y los de vencimiento. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula sumar puntos sí. Entonces, igual, sumar puntos sí, la seleccionamos, abrimos el cuadro de la fórmula y nos preguntan el rango, ¿verdad?, de los valores que vamos a sumar, y eso está en la hoja de obligaciones. Vamos a ver, nos preguntaban por los pagos, ¿verdad? Entonces, los pagos de intereses. Vamos a seleccionar el rango, donde están los valores de suma, y luego nos preguntan, bueno, primero nos preguntan el rango del criterio. Entonces, el rango del criterio sería los tipos de pago, ¿verdad? Mensual, anual, vencimiento, anual. Vamos a seleccionarlo, vamos a ver. Listo. Luego recuerde siempre fijar el rango, los valores. Luego nos preguntan el criterio es el que está al lado izquierdo, en la A2 en este caso, que sería mensual. Y luego nos preguntan el rango de la suma. Entonces nos volvemos a ir a la hoja de obligaciones y seleccionamos el rango de la suma. Listo. Le damos a aceptar. Y como pueden observar, como anteriormente ya le hemos dado a la celda formato de moneda, entonces serían 10.576.865,68, ¿verdad? Como ya tenemos fijado el rango, ahora simplemente vamos a poder rellenar las otras celdas con la misma fórmula, ¿verdad? Dice trimestral, dice que 0. Vamos a ver si es verdad. Trimestral, puede que algo esté mal escrito. Aquí hay uno que dice trimestral, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi palabra puede que esté mal escrita. Vamos a ver un resumen. Trimestral. A ver, le faltó la L, por eso es que no se encuentra. Trimestral. Listo. Ahora sí. Vamos a ver a las instrucciones que más nos piden. Luego dicen descripción, celda, conteo. A la celda C, con el rango de C2 a C5, asigna el conteo de los certificados que se pagan con su respectiva descripción. Bien. Pero entonces vamos a ver. Voy a explicarles un poquito aquí qué fue lo que pasó también. Eh, Vamos a ver en este cuadro de fórmulas. Vamos a ver. A2, aceptar. Lo que pasa es que él toma como el criterio solo los que están mensuales. Aquí en el primer criterio toma los trimestrales, los anuales y los de vencimiento, ¿verdad? ¿Qué sería este criterio que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que el A2, que es este. En el siguiente, por ejemplo, en el anual, en el cuadro fórmula, dice que toma como criterio el A4, ¿verdad? El anual. Y por eso es que, digamos, aunque yo solo haya hecho una fórmula en la celda B2 y luego haya compartido la misma fórmula, Excel o la plantilla Excel entiende lo que estoy trabajando. Luego nos piden ahora sí contar cuántos certificados existen con respecto a cada tipo de pago, mensual, trimestral, anual o vencimiento. Entonces voy a hacer casi lo mismo, pero ahora voy a aplicar la fórmula contar puntos sí. Bien, abrimos el cuadro y nos preguntan el rango del criterio.
Entonces vamos a la hoja de obligaciones y vamos y seleccionamos el rango. Luego el criterio, ¿verdad? Con el que estamos trabajando sería este, mensual. Aceptar, ¿verdad? Y nos dice que tipo de pago mensuales son 19. Para poder compartir a las otras celdas la misma fórmula, nos va a mostrar algunos datos, no nos muestra un error, pero o sea, la forma correcta sería anclar los valores del rango con los que estamos trabajando para que no se muevan. Entonces, los anclamos, los anclamos, aceptar, y ahora sí, vamos a ver, da 1, 8 y 2. Bien. Luego, vamos a ver qué nos piden las instrucciones. A cada celda de columna D en el rango D2, D5, asigne el promedio de los montos principales por la cantidad de certificados que se les pagan con la frecuencia indicada en la columna A. Vamos a ver cómo hacemos eso. Nos vamos a obligar al resumen, a la hoja de resumen, y vamos a calcular el promedio. Vamos a ver. El promedio sería el monto total dividido entre la cantidad, ¿verdad? En este caso sería de 556.677,14. Bien. Y asimismo, vamos a compartir la misma fórmula con las otras celdas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, dice que está dividiendo este monto total de los certificados de vencimiento, que son 2, y el promedio sería 138.642,51, ¿verdad? Entonces, podemos ir a la hoja de obligaciones a ver si efectivamente hay, vamos a ver qué pasó aquí. Dice, conteo en vencimiento muestra 2. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. 8. Ajá. Vean dónde están acá. Vencimiento 1, ¿verdad? Y vencimiento 2. Entonces, solo hay dos tipos de pagos, ¿verdad? Al vencimiento, ¿verdad? Estábamos bien. Es que me estaba fijando en esta otra columna, pero no. Nosotros estamos, o sea, estamos calculando los valores sobre la frecuencia de pago, ¿verdad? Entonces no ha pasado nada, todo está bien. Luego vamos a las instrucciones. Y dice, escriban a celda A6 totales con una justificación horizontal a la derecha. Al rango de celdas asigne un estilo de salida de datos. A la celda B6 asigne la suma de los montos principales. A la C6 asigne la suma de la cantidad de certificados. Y a la D6 asigne la suma del promedio de los montos del certificado. Bien. Vamos a ir nuevamente a resumen. Y nos piden que escribamos en esta celda totales. Entonces vamos a escribir la palabra totales. Bien. Con un formato de salida. Entonces vamos a ponerlo en negrita. Luego aquí vamos a aplicar la suma de los totales, ¿verdad? Bueno, podemos hacerlo acá con la fórmula de suma. Serían 14.948.300,76. O también podemos seleccionar el rango y nos vamos a la opción de autosuma. Nos va a dar el mismo valor. Igualmente podemos seleccionar este rango, autosuma. Y ahora este nos pide el promedio. El promedio sería, vamos a ver, sería la suma total de estos dividido entre 30.
la suma de todos ellos. Vamos a ver. Vamos a hacer la autosuma. Bien, ahora sí, hay que hacer un poquito más grande. Eso, este valor dividido entre el conteo. Bien, serían 60.906. Ahora nos piden el formato de salida, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlos hacia la izquierda y vamos a, vamos a hacer aquí una pequeña raya que distinga de los totales, ¿verdad? Entonces nos vamos a los bordes y seleccionamos un borde doble inferior. Bien. Bueno amigos, ya completamos la práctica. Espero que hayan entendido todas sus partes. Espero que les haya quedado muy claro y que les sea mucho provecho, ¿verdad? Entonces, se despide su amigo y servidor, Edwin Ortiz, y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden siempre suscribirse para estar actualizados a todo contenido que es muy importante, y este trabajo yo lo hago con mucho cariño para que usted también pueda aprender y desarrollar sus habilidades profesionales. Nos vemos hasta la próxima.